Así que bueno. Juli, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, Carito. Muchas gracias por la intervención. Muy bueno el trabajo que están realizando tanto las municipalidades como también las organizaciones. Creo que la educación popular, y a esto vienen las escuelas itinerantes, muchas veces dan la base a muchas instituciones gubernamentales para que empiecen a trabajar ciertas políticas. Ahí leía recién que preguntaban qué es una escuela itinerante de géneros. Yo siempre recalco la S. Particularmente lo que trabaja la Federación junto con la Unidad Central es una escuela que hace extensión, que va a diferentes organizaciones, lugares, en este caso de manera virtual por el tema del aislamiento, eh, facilitando, en esto es no formando, sino facilitando, que me parece importante la palabra, y articulando y llevando políticas y cuestiones de desconstrucción social en este tipo de temáticas, ¿sí? En esto, por ahí escuchaba algunas organizaciones y municipalidades hablar y demás el tema de la adolescencia y de las juventudes. Lo que vamos a hacer es empezar a hablar a través de un video que hemos buscado para que ustedes puedan ver. La idea es que hablemos de adolescencias y juventudes en plural. No hay una sola forma de ser adolescente, no hay una sola forma de ser joven, ¿sí? En esto no hay una sola forma de violencia o de violencias. Esto tratemos siempre de construirnos y hablar en pluralidades. Eh, Eso por un lado. Y sacarnos por ahí la venda de la mujer es víctima, ¿sí? O del existencialismo, sino de mirar mucho más allá, de políticas que sean inclusivas, ¿sí? Que nos permita avanzar. Y ahí les dejo el video para que lo puedan ver. Adultos que creen que somos, no sé, unos desinteresados, que no sabemos lo que queremos, que somos como nenes, pero no sé, quizás más altos o con barba o más desarrollados. Hay otros que por suerte confían un poco más en la juventud. A veces me pregunto si esa gente no se acuerda de cómo eran ellos cuando tenían mi edad. Los ven como una minoría, como que son una menor causa, digamos. Aparecemos en situaciones como, por ejemplo, los vagos tomadores de colegios o las chicas que sufrieron acoso o que fueron asesinadas y porque salían del boliche y porque tenían la pollerita demasiado corta. No se muestra lo que los adolescentes realmente hacen día a día, no se muestra que militan, que proponen, que crecen en distintos espacios muy variados y que están abiertos, o sea que podrían crecer aún más si se mostrasen como tales. A mí me preocupa no terminar la secundaria. Las enfermedades de transmisión sexuales, los embarazos prematuros. Lo que son las cuestiones de género, de educación y el abandono de las personas, digamos. No poder ayudar a alguien en el tema cuando está mal, o sea, apoyo como amigo. Después también el tema del estudio y el tema de las pruebas, evaluaciones, tareas. Poder pertenecer a la sociedad. A mí me preocupa el acné, me preocupa eso de la sexualidad. Algunos tener amigos y por eso se meten en las adicciones para encajar en las amistades. El tema del embarazo para las chicas. Tener los derechos que tendríamos que tener. Me preocupa mucho mi familia. El verse bien. El tener una popularidad. La inseguridad en los barrios. A mí me preocupa no terminar el colegio, porque sé que no me voy a recibir de nada si no termino el colegio. Cambiar cosas con las que no estás de acuerdo, que por ahí recién ahora te das cuenta de que no estás de acuerdo con esas cosas. Encajar, buscarse una identidad. Propondría una profundización de las políticas de género. La educación pública, que me parece que es un derecho que se debería garantizar y que está faltando hacerlo. Que invierta más en las escuelas, porque la educación es fundamental. Una reforma general al sistema educativo secundario y primario. Tiene que haber una educación sexual para todos los chicos y chicas
del país, de cualquier escuela privada, pública, lo que sea. Y también tiene que haber anticonceptivos para el acceso de todos. Lo que haría es pedir que haya una comisión de jóvenes en el Congreso para que sea realmente inclusivo y realmente sean las voces nuestras. Ser adolescente es una experiencia linda porque no se puede ser adolescente para toda la vida. Sentirse rechazado, pero la energía que tenemos los adolescentes, la forma de expresarnos que tenemos, no logra igualarse a ninguna otra. Disfrutar mucho, disfruto todo el tiempo. Es un lío y es ser un lío. Es también una etapa de crecimiento tan confusa en la cual cometés tantos errores que no te das cuenta cómo eso puede ser una etapa de crecimiento y que lo ves finalmente en retrospectiva. Es terminar una etapa de niño y empezar a pensar como adulto, pero también puede ser que te vuelvas como más tonto. Ser adolescente es ser un problema, pero disfrutarlo. Vas viendo de que estás creciendo, te estás poniendo bien, o a veces te estás poniendo peor, un poco gordito o algo así. Pero es una etapa para cambio. Ser adolescente es ser cuestionado por la sociedad por un montón de estigmatizaciones y estereotipos y cosas que se dicen sobre los jóvenes. Y los jóvenes cuestionamos la sociedad que nos cuestiona. Para mí ser adolescente es algo muy complicado. Me parece que el adolescente es una fuente muy importante de ideas, ¿no? Creo que el adolescente lo que hace es conocer y a partir de ese conocimiento que absorbe, generar ideas nuevas. Bien, ahí veíamos en el video lo que significa ser para los mismos adolescentes el transcurrir esta etapa. La idea es ahora hacer un abordaje de qué entendemos por juventudes y adolescencias, por las relaciones erótico-afectivas, y al último abordar el tema de las violencias. Sí, ahora le doy paso a Nolan, a mi compañero Nolan, que va a hablar sobre adolescencias y juventudes. ¿Estás, Nolan? Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Nolan, soy estudiante de psicología y voy a tratar de introducirlos un poco a esto de pensar las adolescencias y juventudes como algo plural. Voy a por ahí ir pensando acerca del video que vimos, como unas preguntas como para que vayamos reflexionando, que es cómo cuentan ellos que los miran, qué mirada cuentan ellos que tienen de estos adolescentes y jóvenes, qué les preocupa y cómo vemos nosotros estas adolescencias y juventudes. Acá podemos ver que la adolescencia como periodo está caracterizado por ser un entre la adultez y la niñez, entre la niñez y la adultez, donde se puntualiza la adquisición de independencia. En este sentido, de pensar la adolescencia y las juventudes como un entre, podemos ver que se ve cierto paradigma, se lo ve con una cierta mirada que busca trivializar y homogeneizar las adolescencias y las juventudes. Esto lo podemos ver como, por ejemplo, cuando nos cuentan que la mirada que tienen de ellos es de jóvenes que son desinteresados, que no saben lo que quieren, que son como nenes, que hay falta de confianza en ellos. Entonces nosotros podemos ver que las adolescencias, en esta mirada de homogeneizarlas, de trivializar la adolescencia, las adolescencias y juventudes están de cierta manera supeditadas a la biología. Con esto nos referimos a que las adolescencias y juventudes como proceso, como cuestión de desarrollo, supeditadas a pensarse a partir de cuestiones puramente biológicas. Entonces, en ese sentido nos introducimos a pensar en los adolescentes y los jóvenes como sujetos de sistemas cerrados, sin derechos, donde no tienen ni la experiencia suficiente para ser adultos, ni tampoco son niños. Entonces, en ese sentido, a encontrarse en ser un entre, no son capaces, o se los ve como incapaces, de ir construyendo
su propia construcción individual y social. Esto provoca que nosotros se minimice las problemáticas que van surgiendo y se normativiza la adolescencia. A esto se lo podemos aplicar en las violencias. En el video pueden ver que Ana, de 17 años, una chica, hablaba de que se lo tenían como vagos, tomadores de colegio, y hablaba de las violencias, en el caso de las violaciones y los abusos sexuales, atribuyendo a las típicas estigmatizaciones, referencias a que ellas tienen pollera corta, que salen tarde del boliche, entre otras cosas. Entonces podemos saber ahí cómo de cierta manera se le da importancia a cuestiones que tienen que ver más con esto. Cuando yo me refiero a biológico, me refiero también más en un sentido un tanto de biologicismo, de un determinismo biológico, en donde se piensa a la mujer como una sujeta pasiva, donde se lo piensa al hombre como activo, donde se piensa la adolescencia en cuestiones heteronormativas. Entonces, en este sentido, este paradigma que trivializa y homogeniza las adolescencias y las juventudes es funcional al sistema patriarcal y perpetúa los roles de género. Se piensa que el adolescente y las jóvenes tienen que ir encaminadas, mientras que las adolescentes van encaminadas a lo que es la esfera doméstica, los jóvenes van encaminados a lo que es la esfera pública. Hablando un poco más de esto, tenemos a un autor que es Edgar Morin, que es un sociólogo y un filósofo francés. Nos propone a nosotros pensar las adolescencias y las juventudes a partir de la complejidad. Para ir introduciendo a entender un poco cómo podemos abordarlo desde una mirada compleja, las adolescencias y las juventudes vamos a pensarlas como un proceso de construcción de identidad, donde el yo, que es la identidad, se articula con la diferencia, lo que podemos establecer como el otro, la ley, lo que ya ha establecido, el otro cultural. Se articulan en la construcción de identidad. Este proceso, Rascovan, un psicólogo de la UBA, nos habla de un proceso de subjetivación. Las adolescencias y juventudes como un proceso de subjetivación se permite integrar lo que es lo idéntico, que es lo personal con lo diferente, lo individual con lo social y lo público con lo privado. En este sentido, pensando desde el proceso de subjetivación, algo que es muy importante es que acá se eliminan las esencias. Esto quiere decir que nosotros ya no vamos a pensar a los adolescentes y a los jóvenes a partir de una franja etaria. Ya no se piensa en ese sentido así, o ser adolescentes son determinadas características madurativas, cognitivas, ser adolescente es heteronormativo, es seguir los roles de género. La subjetividad es una conversión donde las esencias, por así decirlo, ya no están. La construcción en este sentido, desde la complejidad, pensándolo como un proceso de subjetivación, la construcción de identidad, lo social, ya no queda supeditado a lo biológico. En este sentido, cuando nosotros pensamos la identidad de género, la construcción de la identidad de género, lo biológico, por decirlo en palabras gauchas, no está por arriba de lo social, ni tampoco ya podemos pensar, que es lo que propone Morin, no podemos pensar lo biológico y lo social como elementos separados y antagónicos y opuestos. Ahí, Has, me pasas a... Entonces, en este sentido, Morin propone 3 principios. El principio dialógico, que une la singularidad que a 2 elementos que a simple vista parecen antagónicos. Esto es un poco de lo que venía hablando recién respecto a lo biológico y lo social. Cuando hablamos de las adolescencias y
los adolescentes y las jóvenes, pensamos en este sentido que no es que hay elementos biológicos por un lado y elementos sociales por el lado, sino que es como una conversión de nodos, o sea, no hay una separación. Todos esos elementos se conversan en la singularidad, en el proceso de subjetivación en la cual el sujeto va construyendo su identidad. Es multicausal porque ya no estamos hablando de la ley causa y efecto. En este sentido, es el principio de recursividad organizacional, donde que si para ir bajando, o haciendo una bajada de línea a este principio, se hablaba de, una de las chicas decía que la sociedad cuestiona a los jóvenes, pero a su vez son los jóvenes también los que cuestionan la sociedad. Las sociedades afectan el proceso de subjetivación, como contexto, como construcciones socioculturales, afectan este proceso de subjetivación, pero a su vez, los mismos sujetos que tienen este proceso de subjetivación afectan a la sociedad. Entonces ya no hay una causa de efecto, ya no podemos pensar que las sociedades y las construcciones sociales son las únicas que forman a los jóvenes y a los adolescentes, sino que ahora es también al revés, o sea, ellos afectan, ellos intervienen todo el tiempo en su contexto. Y en ese sentido nos eliminamos un montón de mitos también de pensar al joven como un sujeto que es rebelde, que es desinteresado, que es vago, porque ellos están todo el tiempo, y lo podemos ver cuando vemos las distintas preocupaciones que tienen ellos, que vemos que incluso no son todas iguales. En este sentido también pensamos el principio hologramático, que es esto que venimos diciendo, digamos, que no podemos pensar las adolescencias y las juventudes como construcciones puramente sociales ni como construcciones puramente biológicas, sino que no podemos pensarlo como que las partes no se pueden pensar sin el todo, o sea, hay que verlo desde una mirada compleja, que esto nos permite abrir todas las perspectivas. Entonces, pensarlo como un entramado de distintos nodos que se van tejiendo entre ellos, formando las construcciones de las identidades de género, a nosotros ya nos abre a pensar que no podemos pensar lo separado con lo social separado de lo biológico. Entonces, en este sentido, cuando nosotros tenemos que pensar las adolescencias y las juventudes, los pensamos como procesos complejos, donde la identidad de género tiene que estar pensada como una construcción de entramados complejos, donde lo biológico, lo social y lo cultural se conversan en la subjetividad, todo esto siempre resguardando el respeto hacia la diversidad. Cuando se piensa en estos sujetos, no los vamos a pensar desde lo heteronormativo, ni vamos a pensar que eso es lo que nos introduce un poco el feminismo también, que es separar lo que es género de lo que es sexo, de lo que es identidad sexual, de identidad de género y expresión de género. Ahora bien, eliminar las esencias en las adolescencias y las juventudes no implica que nosotros tengamos que desconocer las categorías donde estos se agrupan. Los adolescentes por un lado, o sea, como agrupaciones, adolescentes, adultos, niños, como agrupaciones dentro de un rol social, no significa que nosotros desconozcamos a esos a eliminar las esencias. Jasi, ¿me pasás al siguiente? Los jóvenes en este sentido son un entre la niñez y la adultez como un periodo de adquisición de independencia. Entonces acá ya hablamos que son sujetos de derecho. Y en ese sentido, al pensarlos como que son sujetos de derecho, tampoco podemos pensar como que hay una sola adolescencia y una sola juventud, sino que son varias, porque es una configuración compleja. En el video podemos ver que a las chicas y a los chicos les preocupan diferentes cosas.
Y todo eso responde a distintos procesos sociales que se van dando, en los cuales ellos intervienen. Entonces hay que pensarlos como sujetos de derechos, porque en la construcción de su propio género, de su identidad de género, y en sus vínculos, ellos activamente van construyendo. Y en ese sentido también hay que pensar que son sujetos de derecho y que deben ellos ser capaces de construir sus propias políticas públicas. Como para ir cerrando, quiero dejar como una frase de Rascobán en cuestión a, entonces, ¿cuál es el rol del adulto en este nuevo paradigma? Él dice que consideramos a los niños, adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos, y a los adultos no como representantes de una franja etaria, sino como articuladores responsables de promover, sostener y soportar los procesos de subjetivación. Yo quiero hacer por ahí mucho énfasis en esto de articuladores responsables a la hora de promover los procesos de subjetivación. Entonces, en ese sentido, las políticas públicas tienen que estar apuntadas siempre a promover estos procesos de subjetivación a partir de una mirada compleja. En este sentido, voy a dejar a mi compañera Julie para que nos hable un poco y nos introduzca un poco en cómo se puede pensar esto de ser sujetos de derechos dentro de un marco normativo. Gracias, Nolan, por la presentación. Antes de empezar, comentarles de que todo el material, los power y los videos los vamos a estar pasando a los respectivos mails que dejaron para inscribirse, para que lo puedan tener como material. Ahí estuve viendo que algunas preguntaban por autores, los power, etc. Todo el material va a ir ahí. Bien. El por qué hablamos de lo que hablamos tiene una cuestión y un sustento legal o un marco normativo donde vamos a hacer como si fuera una pirámide de incumbencias, por así decirlo, para que imaginemos qué es cómo viene a entablarse esta construcción normativa, ¿sí? Primero empecemos con lo que es la convención, después leyes generales y después leyes más específicas, ¿sí? En este sentido, ahí en los power, ¿sí? Voy a ir pasando, ahí Has va a ir pasando las convenciones, los números de las leyes, de qué se tratan. Está bueno que lo lean, pero lo más importante, que es algo que siempre ya recalco, es que cada una y cada uno en esto de ser facilitadores y promotores de este tipo de construcciones y de educación popular, busque, se interiorice y se siga formando en estas cuestiones. Busque, se autoproduzca el conocimiento, ¿sí? Esto de incentivar a que sigan produciendo conocimientos. Acá, bueno, empezamos con lo que es la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, ¿sí? Que, bueno, acá dice que es un tratado internacional que fue adoptado por la Asamblea General de la ONU en el año 89, ¿sí? Se reconoce los derechos humanos de todas las niñas, niños y adolescentes, y es lo que Nolan nos hablaba y nos decía de esto de ser sujetos y sujetas de derechos, ¿sí? Dejar de pasar de ser objeto, ¿sí? De contención, de asistencia, a entender que la persona, tanto el niño, la niña como el adolescente, son sujetos y sujetas de derecho con una opinión propia, ¿sí? Y que esa opinión vale. Bueno, y dice que establece que todos los estados que adhieran tienen que asegurar de manera obligatoria, ¿sí? Que todos aquellos menores de 18 años, o sea, gocen de todos los derechos contenidos dentro de esta convención, ¿sí? Sin distinción de raza, religión, color, idioma, nacimiento, etcétera, ¿sí? Como cualquier otra condición del niño, niña y o adolescente, de sus padres y de sus representantes legales,
sus más padres, vamos a ver. Bien, Argentina adhiere, hay países, por ejemplo, como Estados Unidos, que no adhirió. Dice que esta convención también señala el marco de igualdad, ¿sí? Y vamos a ir a la adhesión, la siguiente placa. Vamos a ir a la adhesión de la convención por parte de Argentina, que con la ley 26061, que es la protección integral de todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Que habla de la protección integral de los mismos en todo el territorio nacional, donde se garantiza también el pleno ejercicio y disfrute en diferentes ámbitos, tanto públicos como privados, de los niños. Y acá hay algo importante a recalcar, que los jóvenes y jóvenes adolescentes tienen sus propias necesidades, ¿sí? Tanto económicas, políticas, jurídicas y culturales, ¿sí? Y dejar de lado, que es lo que busca esto, dejar de lado lo que son los prejuicios, costumbres o vicios, o la forma en que tenemos de ver al o a la adolescente, ¿no? Bien, ahí establece ciertos ítems que me parece importante recalcar, que sean tratados esto de sujetos y sujetas de derechos, ser oídos y respetar su opinión, al pleno desarrollo personal en todos los ámbitos, a la capacidad de discernir y a su madurez, ¿sí? Y al equilibrio entre todos sus derechos y garantías, ¿sí? Después de eso, seguimos a lo que son las leyes, por último, lo que son las leyes nacionales más específicas de diferentes cuestiones que vamos a estar tratando en el taller, porque nos parece importante que en cada taller haya un marco normativo que rija cuáles son los conceptos y que les estamos brindando, que habla de la 26485, que muchos y muchas de ustedes deben haber oído hablar, deben haber facilitado y deben haber trabajado con esta ley, sobre todo aquellos municipios, localidades y organizaciones que hablaron al principio y que trabajan cuestiones de violencias. Que, bueno, habla sobre la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar toda violencia contra las mujeres, tanto en los ámbitos públicos como privados. Se sancionó en el año 2009, ¿sí? Hace más de 10 años, pero a su vez el año pasado hubo una modificación en el año 2019, que después Fer más adelante en el eje de violencias va a hablar y brindar muchas más cuestiones, conceptos y lógicas, etcétera, respecto a esta ley, que habla sobre también la violencia pública y la violencia política. En esto, entender al joven y a la joven como sujetos políticos también es importante, ¿sí? En este sentido, el objetivo fundamental de esta ley es entender, ¿sí? Y buscar vivir, ¿sí? Que la mujer esté libre de violencia, ¿sí? Buscar vivir en un mundo libre de violencia sería como el objetivo por ahí hasta muchas veces utópico en esta sociedad patriarcal, pero creo que los motores de la organización están dando que hablar bastante y debemos seguir por ese camino. Después sigue la Ley de Identidad de Género, que es la 26473 del año 2012, que plantea dos ejes centrales, ¿sí? Por un lado, la identidad legal, o sea que que en nuestro DNI podamos visualizar, ¿sí? Y que nos registren con nuestro género o nuestra orientación autopercibida, ¿sí? Como nosotras y nosotras nos percibimos, ¿sí? Y por otro lado, está todo el tema del programa médico obligatorio para tratamientos hormonales y tratamientos específicos a personas de la comunidad transgénero, transexuales y travestis, ¿sí? O géneros no binarios. Este sentido específicamente hacia las adolescencias y juventudes, ¿sí?
establece que vos te podés hacer siendo menor de edad, o sea, un cambio de identidad. Dice que puede tener asistencia, brindar asistencia a un abogado y a su vez que la familia les brinde el apoyo para que se pueda cambiar de identidad si no se autopercibe con la identidad que le brindaron al nacer, pero a su vez también dice que si no hay consenso por parte de alguna de estas dos partes, aparte del menor o la menor, también se puede recurrir directamente a que los jueces o las juezas intervengan en esta cuestión. Y el tratamiento hormonal, según el nuevo Código Civil, sí, a partir del año 2015, el Código Civil y Comercial establece que a partir de los 16 años, sin necesidad de una autorización o una tanto judicial como administrativa, pueden empezar a recibir tratamiento hormonal. Bueno, la ESI, que estuve viendo ahí en el chat, que muchos planteaban de que en muchas escuelas, tanto públicas y sobre todo privadas, no se cumple o no se cumple desde una mirada científica y laica. Esta ley, la 2650, busca y establece el derecho que todas las y los estudiantes puedan recibir contenido de educación sexual de manera integral, y quiere decir no solamente en materias como normalmente muchas o muchos de nosotros que ya estamos más grandes les vemos en biología, y si lo vemos en alguna otra estamos en la no norma últimamente, sino que se tengan que ver en todas las materias, desde el nivel inicial, pero sobre todo el tema de los secundarios es muy importante, trabajar temas específicos que la atañen a adolescentes y jóvenes, como son el tema de la anticoncepción, las nuevas sexualidades, el no reprimir las sexualidades, sino las nuevas formas de amar, etcétera, ¿sí? En esto de no creer y no estigmatizar la forma en que ellos y ellas viven su sexualidad, sus vínculos, sus relaciones eróticos afectivas, que más adelante van a pasar a hablar mis compañeras. Y después tenemos la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos, que es la 25673, ¿sí? Que dice que todas las personas tenemos derecho a disfrutar de una vida sexual sin violencia, sin discriminación, de forma libre, ¿sí? Habla específicamente de los derechos reproductivos, que dice que todas las personas tenemos derecho, y en esto hablo sobre todo de las personas gestantes, no voy a hablar únicamente de mujeres, sino de cuerpos y personas gestantes, de forma autónoma, ¿sí? A decidir si tener o no tener hijas o hijas, cuánto, en cuánto tiempo y con quién. Falta avanzar en algunas cuestiones respecto a este tipo de independencia, pero son los dos ejes centrales de esta ley, sobre todo en cuestiones de adolescentes y juventudes, que se habla de que sos adolescente a partir de los 13, pero vais a ir siendo menor si no cumpliste los 18, que a partir, con el nuevo Código Civil y Comercial, a partir de los 13 años pueden recibir medicamentos anticonceptivos en cualquier sistema de salud público, desde el primer nivel hasta sistemas polivalentes. Y por último, remarcar algunas cuestiones del nuevo Código Civil, ¿sí? Que reconoce la figura de adolescente en algunos artículos, que es del año 2015, que dice que habla de la presunción de madurez en determinados actos, ¿sí? Tenemos el artículo 3 y el 5, que también hablan sobre los jóvenes, hablan de tener una madurez suficiente de la toma de decisiones, del reconocimiento de la voz hacia los y las jóvenes que todavía no llegaron a los 18 años. Ahí, esto es más o menos lo del marco legal, pero siempre resaltar y recalcar que los y las jóvenes no son niñas, ¿sí? Tienen una nueva construcción, en esto de que hablaba Nolan, son sujetos y sujetas políticas, ¿sí?
en la toma de decisiones. O sea, si a partir de los 16 muchos de ellos pueden votar, ¿por qué no también reconocerles sus derechos, sus tomas de decisiones, sus nuevas formas de construcciones sociales, y su nueva forma de construir su propia identidad, ¿sí? En esto es acompañar y facilitar esa construcción, ¿sí? No oprimir la forma en que se están construyendo. Más que nada eso. Bueno, agradecerles el espacio y les dejo con Aldana. Gracias, Juli, y gracias, Nolan, por la disertación que dieron, la verdad que hermosa. Bueno, me presento, buenas tardes, soy Aldana Bruno, sí, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, y bueno, con mis compañeras de Escuela Itinerante de Género estamos organizando este taller, y bueno, espero que lo estén disfrutando. Bueno, es una instancia muy linda de formación y muy importante que les ofrecemos para que se enriquezcan en estos temas. En este eje vamos a tratar diferentes tipos de temas. A mí me tocó hablar de la diversidad de las relaciones erótico-afectivas, ¿sí? Primero que nada tendremos que partir más que todo en qué son, ¿sí? O sea, siempre desde la temprana niñez, ¿sí? El desarrollo del aspecto erótico-afectivo es muy importante tener en cuenta, ¿no? Primero que nada, desde un principio también, nuestras primeras relaciones en sí, cuando nacemos, es con el seno familiar, ¿no? O sea, en nuestro contexto es relacionarnos en primera instancia con nuestra familia. Luego, a medida que va avanzando, se van extendiendo hasta nuestros compañeros de juego, otros compañeros, y así sucesivamente hasta poder formar amistades, ¿sí? Que las amistades en este caso juegan un rol súper mega importante, ¿sí? En todo lo que es el desarrollo, y en el cual en realidad nosotros nos enfrentamos, ¿sí? Día a día. O sea, siempre vamos a estar relacionándonos con personas en un contexto, capaz no siempre en el mismo grado o en el mismo forma, pero siempre estamos relacionándonos con el entorno. Nosotros somos considerados como seres activos, ¿sí? Que intimamos con nuestro ambiente. Entonces, por eso, como les decía recién, siempre vamos a estar en constantes relaciones pudiendo participar. Si tomamos el ejemplo del niño, el niño siempre va a comenzar a desarrollarse, ¿sí? O aprender cómo establecerse en diferentes tipos de instancias o relaciones sociales, ¿sí? Cómo también se comportan las otras personas con él. Estas relaciones que vivimos, ¿sí? Son esas relaciones donde se van a presentar esta convivencia con las otras personas. Entonces, en este contexto, sí, de esta manera, es una buena relación social afectiva también, que tienen ciertas características propias. Todas las relaciones en sí tienen que tener como básicamente lo importante para entablarlos son, primero que nada, una comunicación, ¿sí? Si no nos comunicamos, no hay forma de entablar una relación. Luego, por otro lado, también tenemos la empatía, los sentimientos también a expresar, el respeto de las decisiones de las otras personas, ¿sí? Y todo lo que tiene también que ver con las opiniones, que es súper mega importante para que se pueda establecer una muy buena relación. En el caso hipotético de que no se respetaren estas características fundamentales, ¿sí? Nos encontramos con otras relaciones que son relaciones destructivas. Sí, se las denominan así, porque son relaciones que en realidad no constan que constan con presencia de agresiones, ya sea que altere una agresión tanto emocional, psicológica, física, entre otras. Esto lo que va a generar va a ser una caída o una afectación, ¿sí? En todo lo que tenga que ver con la relación afectiva, y esto va a perjudicar siempre a las personas. También tenemos que entablar identificar que históricamente, ¿sí? Tenemos 4 relaciones, ¿sí? Eróticas afectivas. Las primeras relaciones que nosotros marcamos, las relaciones clásicas, como las podemos denominar, nacen en la familia, ¿sí? Desde la familia es como que a medida que pasa el tiempo, a medida que vamos creciendo, van
nos vamos relacionando con otros tipos de entornos. Después de la familia pasamos a poder llegar a tener amistades, ¿sí? Luego de las amistades aparece otro tipo de relaciones que es súper conocida, como si fuera, por ejemplo, el noviazgo, ¿sí? Y luego podemos llegar a entablar o llevar esa relación como el siguiente nivel, y ahí aparece el matrimonio. Pero también no quiere decir que estas son las únicas 4 concepciones de relaciones que existen y no hay más, no. En realidad, a medida que avanza el tiempo, ¿sí?, de estas concepciones clásicas, podemos encontrar relaciones que van generándose a medida del tiempo, ¿no? O sea, no solamente tenemos estas relaciones. Entonces, como que podemos identificarlas, ¿sí? O muchas veces nos preguntamos qué pasa con estas relaciones, ¿sí?, que escapan de esta clasificación. Y en realidad nos preguntamos, ¿dejan de ser relaciones eróticamente afectivas? Y en realidad no. ¿Por qué? Porque hoy en día, ¿sí?, existen muchos paradigmas clásicos que van cambiando a medida radical, ¿sí? Y vamos a ir reconociendo, ¿sí?, nuevas formas de poder relacionarnos, nuevas formas de poder entablar relaciones con el mundo. Como modo de ejemplo les vamos a plantear diferentes tipos de relaciones, ¿sí?, que han sido identificadas, que estas relaciones son nuevas, ¿sí?, que capaz muchos la conocen o no, y bueno, vamos a pasar a explicar cada tipo de relación. Primero que nada tenemos las relaciones a distancia, ¿sí? Estas relaciones a distancia son las cuales llevan 2 personas, ¿sí?, que se encuentran a diferentes tipos de kilómetros. Pueden ser relaciones de noviazgo, pueden ser relaciones de amistades, no importa, pero la característica principal es que se encuentran a kilómetros de distancia, ¿sí? Luego también tenemos relaciones abiertas. Estas relaciones abiertas es cuando en realidad están juntos, ¿sí? Por ejemplo, una relación de pareja, estamos juntos, pero cada uno tiene su propia libertad de poder construir, ¿sí?, otro tipo de relaciones independientes. Siempre y cuando, siempre también hay que tener en cuenta que son relaciones que tienen que tener tanto relación, incluyen, ¿no?, a 2 personas. Se entiende que estas personas tienen que tener un consenso mutuo, ¿sí? ¿No? O sea, tienen que estar de acuerdo estas 2 personas para poder llevar a cabo esta relación abierta. En el caso hipotético de, bueno, de que no existiera un consenso, bueno, ya se plantearía más que todo como otra cosa, una infidelidad o, bueno, otro tema. Luego tenemos, sí, las relaciones que pueden ser solo de amigos. Estas relaciones de amigos van un poco más, sí, de la amistad propiamente dicha. O sea, está bien que cada uno capaz consideremos conceptos de amistades diferentes, tenemos conceptos de amistades diferentes, pero en este caso, cuando hablas de relación solo amigos, hace más que todo cuando vos podés compartir algún tipo de intimidad en conjunto con esa persona, ¿sí? Por ejemplo, las relaciones de amigos con derecho, eso podría ser considerado una relación solo de amigos, ¿sí? Y no incluye también que pueden ser las amistades solas, pero bueno, como que siempre se lleva un poquito más allá. También otras relaciones que están muy de moda, por así decir, o que se están viendo cada vez más, ¿sí?, son las relaciones que son o hablan de solo sexo. En estas relaciones se desarrolla o se lleva a cabo cuando, primero que nada, como dije anteriormente, también hay que tener un consenso mutuo, ¿sí?, para poder llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque en esta relación no hay amor. Es la primera característica que existe. No es solamente para poder satisfacer el deseo sexual de las personas y solamente de sexo, ¿sí? La conexión es exclusivamente sexual. Por otro lado, también tenemos las relaciones híbridas, ¿sí? Que estas relaciones son cuando, bueno, en esta relación de 2 personas, obviamente, una de las personas sí se siente cómoda con lo que es la monogamia. Y la otra persona en realidad se va a sentir cómoda con varias relaciones a la vez. Es como cuando vos tenés una relación y vos elegís estar solamente con esa persona, pero la otra persona quiere tener como otras relaciones también a la vez. Esto también hay que tener en cuenta que siempre tiene que ser consensuado. No hay forma de que no se realice por medio de un consenso. Luego la famosa relación también del poliamor, que es la que ahora se está teniendo básicamente muy conocida y muy llevada a cabo por las personas,
o también es como el poliamor, ¿no? Como que se está escuchando mucho y a veces uno no sabe a qué abarca, ¿no? Bueno, el poliamor, o las relaciones de poliamor, relaciones de sexo afectivo con varias personas a la misma vez. O sea, el poliamor es cuando se mantienen relaciones de sexo afectivas, sí, con varias personas a la misma vez. O sea, yo puedo estar con cualquier persona a la vez y estar con, o sea, con varias personas a la vez solamente en forma de sexo afectiva y no, también, a ver, hay que hacerlo, perdón, sino que es como que esta relación sí se considera que cada relación que se tiene, por más que sean sexo afectivas y que yo puedo estar con varias personas, ¿sí? Es un vínculo que se lleva a cabo que se considera serio. Es como que, y de esa persona que lo hace, que realiza la relación de poliamor, establece que se involucra muy seriamente con esa persona, o sea, con cada una, ¿sí? Involucra un compromiso que se lleva serio. Entonces es un poco más, es medio complicado entenderlo, pero es más que todo eso, o sea, se mantienen varias relaciones serias, pero que, bueno, obviamente que se entiende que esto también, con la persona que se relacione también lo tiene que saber, obviamente, porque se entiende que todas estas relaciones se hacen de a dos, y que si tenemos un poco de responsabilidad afectiva, también tenemos que hacerle conocer a la otra persona lo que se está llevando a cabo, porque cada uno también es libre de, obviamente, de poder entablar lo que cada uno crea que sea propio, ¿no? Bueno, entonces para terminar y para cerrar, ¿sí? De todas estas relaciones que hablamos, nos encontramos obviamente con un abanico gigante de posibilidades o de poder realizar esta posibilidad de realizar, entablar relaciones, ¿sí? De la que nosotros nos sintamos más cómodos, o sea, cada uno es libre de elegir la relación que quiere llevar a cabo con la otra persona, obviamente que siempre tiene que saber poder transmitírselo y que estén de acuerdo los dos a la relación que se quiere llevar a cabo, ¿no? Es una cuestión de conocernos internamente nosotros y saber qué es lo que queremos, sí, en forma subjetiva, y saber cómo nos sentimos, saber cómo queremos nosotros entablar las relaciones. Y bueno, nada, con cuál relación nos sentimos más a gusto, ¿no? Importante resaltar esto de la libertad de elección que tenemos a la hora de poder entablar relaciones. Y bueno, le dejo el paso a Ailén, así que bueno, espero que les haya gustado. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Gisela Martínez, también soy estudiante de la Facultad de Derecho. Voy a pasar a comentarles, a desarrollar el tema del mito del amor romántico y cuáles son los engaños o falacias que tienen cada una de estas estadios. Primeramente, bueno, estamos acostumbrados a establecer nuestro amor alrededor de mitos románticos, que son ofrecidos a través del mundo que nos rodea. Generalmente son películas, series, libros, revistas, todo lo que nos rodea siempre nos están estableciendo estos mitos como reales. ¿Cuál es el problema de esto? Estos mitos están basados en elementos imposibles de conseguir y generan expectativas que no son reales, lo que nos conducen a que no nos demos cuenta cuando nos encontramos en una relación de violencia. Los celos y el control son una de las primeras señales de violencia que se encuentran disfrazados bajo la premisa de que son un amor real y que son una demostración de amor. El amor romántico es la herramienta más potente para controlar y someter a nuestra pareja. Por amor aguantamos situaciones de maltrato, abuso, humillaciones, nos juntamos por ahí con personas que en un principio parecen y suelen ser maravillosas, pero luego se aprovechan de nuestros estados de enamoramiento. Aguantamos insultos, violencia, desprecio, somos capaces de demostrar cómo nos sacrificamos por amor y cómo tenemos una gran capacidad de amar por aguantar absolutamente todo esto. Es por eso que nosotros y nosotras tenemos que estar muy atentos para poder identificar todas estas situaciones de violencia. El amor romántico tiene distintos ciclos en los cuales se va desarrollando. En un primer momento está el enamoramiento, donde generalmente es amor a primera vista. Luego se pasa a un segundo estadio, que es el conocimiento y la aceptación de todos los defectos habidos y por haber de la pareja. Es acá donde, bueno, se descubren estos defectos y las virtudes de cada uno y una.
Después seguimos con una reelección, es decir, que una vez que nosotros reconocemos y podemos evidenciar todos estos defectos y virtudes, así todo nos reelegimos para reafirmar la voluntad de estar juntos, sin importar si yo me siento cómodo o cómoda con respecto a ese tipo de situaciones. Y para finalizar, el cuarto estadio es el afianzamiento, que donde la pareja muestra su elección de estar juntos y proyectan toda una vida juntos. Entonces, de esta manera, lo que voy a presentar ahora son los 4 mitos del amor romántico, con sus distintos engaños y falacias que trae cada una de estas acepciones y cada una de estas afirmaciones, que estamos sumamente acostumbrados y acostumbradas a escucharlas, a verlas, pero por ahí no estamos tan conscientes de lo que trae aparejado cada uno de ellos. El primero de ellos es: el amor todo lo puede. Entonces, ahí tenemos un engaño que se puede evidenciar, que es que las personas cambian por amor y nos hace tolerar cualquier tipo de comportamientos ofensivos. Nos da por sentado que con el amor es suficiente para superar absolutamente todos los obstáculos que se nos pueden ir presentando como pareja. También trae aparejado que los polos opuestos se atraen y se entienden mejor, minimizando los conflictos que pueden ir suscitando en el día a día y en el transcurrir del tiempo. También que amar es compatible con dañar, y que el amor verdadero aguanta todo, porque si no me perdonas, realmente no es el verdadero amor, porque no me amás. Después seguimos con el segundo mito del amor romántico, que es: el verdadero amor está predestinado. Este es, como podemos ver igualmente ahí en la gráfica, en la diapositiva, es el mito de la media naranja. Es nuestra única elección posible, porque estamos predestinados a estar juntos, y no hay otra alternativa. Somos totalmente complementarios y necesitamos el uno del otro para poder estar completos, para poder ser una persona en su totalidad. Y solamente hay un amor verdadero. Por otro lado, esto lo que lleva es al tercer mito del amor romántico, que es que el amor es lo más importante y que requiere una entrega total. La pareja es el centro de referencia y se deja de lado todo lo demás en la vida. Es la capacidad de dar felicidad hacia la otra persona, que eso depende exclusivamente y únicamente de mí. Es la única persona que tiene que hacer un esfuerzo para que la otra persona sea feliz, soy yo. Y si no es feliz, es mi culpa. Entonces, esto lleva a que tengamos que tener una entrega total, y uno se olvida de la vida propia que uno tiene, y la otra persona, la pareja de uno o una, no tiene ni gratitud y no hay reciprocidad en esa pareja. También lleva al olvido por completo de la intimidad. No hay secretos, no pueden tener secretos entre ellos, se debe saber absolutamente todo de la otra persona, porque si se ama hay que renunciar a la intimidad. Y por último, el amor es posesión y exclusividad. Esto, bueno, trae acaparado y trae consigo que sí o sí se debe conducir al matrimonio. Lo que decía antes, que los celos son una muestra de amor y somos una posesión de la otra parte. Y también la fidelidad y la exclusividad. Solamente se puede sentir amor por una sola persona al mismo tiempo. Luego de esto, bueno, cuando nos encontramos en relaciones que son igualitarias, pues nosotros mismos, hay otra placa que podemos ver los mitos del amor romántico y el amor en igualdad. Cuando las relaciones son igualitarias, podemos ser nosotros mismos con total tranquilidad y confianza, podemos apoyarnos en la otra persona, crecer mutuamente y crecer personalmente sobre todo. Podemos acompañarnos sin sacrificar nuestra intimidad, nuestra autonomía como personas, y ambos tenemos los mismos derechos y obligaciones, y nos respetamos sobre todo las opiniones. Hay un espacio que compartimos entre ambos o ambas, el espacio de seguridad, y todo es en un contexto de libertad. Ahora, para ahondar un poco más en todo esto, le voy a dar paso a mi compañera Ailén, que ella le va a desarrollar el resto del eje. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que se me esté escuchando bien. Bueno, mi nombre es Ailén, como dijo mi compañera, soy de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional,
Y así como Aldi hablaba de la diversidad en las relaciones sexoafectivas, además de la diversidad en los tipos de relaciones, lo cierto es que las personas somos diversas, y es por esto que hay que tener por ahí un abordaje mucho más amplio, en este caso le llamaríamos un abordaje no binario, haciendo referencia a la diversidad que tienen las personas, ¿sí? Durante mucho tiempo hubo una creencia de que si uno era mujer tenía que ser femenina, heterosexual, si uno era hombre tenía que ser masculino, heterosexual, y lo cierto es que si bien esa idea no está con tanta fuerza hoy en día, aún persiste. Apenas nacemos nos etiquetan como nenas o como nenes, en una sociedad donde no solo influye la crianza, sino también la educación y los medios de comunicación en toda esta construcción que hacemos, y se nos imposibilita poder construir nuestra propia identidad de género, encajándolo siempre dentro de esta calificación binaria de la que hablábamos, de hombre o mujer. Pero lo cierto es que estos conceptos han ido mutando y somos más críticos en eso que se consideraba lo normal, lo natural, y eso es muy importante para poder cuestionar las reglas, ideas y conceptos que se nos presentan como dados. Esto es tan importante que trasciende también las relaciones erótico-afectivas, haciéndonos creer que la única forma de que existan estas relaciones es siendo heteronormativas, que las personas que las conforman sean heterosexuales y además, encima, monogámicas. Bien, lo cierto es que este tipo de relaciones, creo que todos los presentes sabemos, siempre han existido, solamente que la mirada social las castigaba y por eso eran invisibilizadas. Bien. Como decía, lo cierto es que existe mucha diversidad en las personas, que van más allá de lo natural y lo normal, y que eso en realidad, lo natural y lo normal que nosotros solemos conocer, no existe, sino que es una construcción, una institución que nosotros hemos establecido en la sociedad y que hoy en día se encuentra en crisis, y si queremos que la esfera política y legal garantice los derechos de poder construir libremente nuestra sexualidad, nosotros también tenemos que ser partícipes de eso, tenemos responsabilidades en la vida cotidiana, donde encontramos jerarquías, prejuicios, paradigmas, estructuras que las trasladamos siempre a diferentes ámbitos, como por ejemplo la escuela o el trabajo. Y somos testigos de que, además de que se pueden construir prácticas como el respeto, el amor, también la igualdad, la equidad, también se construyen otras prácticas de odio, intolerancia, desigualdad y discriminación a este tipo de diversidades. Si bien la generalidad siempre nos dijo que las relaciones afectivas son conformadas por personas heterosexuales, como bien decía, si queremos tener una política pública que sea ajustada a la realidad, tenemos que reconocer este tipo de diversidades, y tanto de género como de orientaciones sexuales, y si las reconocemos de esta forma, nada las hace exentas de que estos desequilibrios históricos de poder que generan las violencias en las relaciones, también formen parte de este tipo de relaciones más diversas. Por eso es de suma importancia que hagamos foco en todo este tipo de relaciones para evitar esas desigualdades y violencias, ¿sí? Mientras más nos acercamos a este pensamiento de pluralidad para construir estas relaciones, menor es la cabida que se le va a dar a este tipo de violencias que mencionaba, y el otro tampoco nos tiene que parecer ajeno, ¿sí? Verlo como amenazador. Es fundamental que para poder abordar esto, y para que los jóvenes y los adolescentes en este caso se sientan acompañados, se tenga tanto el respaldo de las familias como de los dispositivos que activan los sistemas educativos, que garantizan el respeto de los derechos y libertades de las personas que están incluidas en todas estas diversidades. Ahora vamos a ver un video para poder abarcar un poco más todos estos conceptos que hemos desarrollado. Los vínculos sexoafectivos se han tramado de maneras diversas y cambiantes.
la mayoría de las veces encorsetadas por los modelos de la familia heterosexual y la pareja monogámica. Sin embargo, otros vínculos sexoafectivos han sabido burlar las vigilancias, escapar por los intersticios y asumir formas que desbordan estas figuras limitadas. Para quienes la vivencia de la sexualidad se desarrolla en estos márgenes, la construcción de espacios y formas de comunicación ha sido no tanto una opción, sino más bien una necesidad. Este no lugar ha sido también un laboratorio de experiencias donde se han creado e imaginado nuevas formas de tramar afectos y ejercer la sexualidad, menos apegadas a la familia tradicional y más enfocadas en la amistad, el deseo y el placer. Si bien esta situación cambió con el reconocimiento jurídico de parejas del mismo sexo y las posibilidades de adoptar, han persistido, de manera solapada y subterránea, otras formas de construir vínculos sexoafectivos. Bueno, nos pareció pertinente y una buena idea, una buena instancia presentar este video donde sintetiza un poco más o menos todo lo que hemos estado hablando hasta recién. Pero es necesario, y queremos remarcar, que cuando fue la búsqueda de recursos de videos e imágenes y demás recursos, sobre todo para darle cierre a este eje, tuvimos por obligación que elegir porque no encontramos ningún video que refleje la realidad no binaria, lo que nos lleva a darnos cuenta y a concientizar y a entender que queda muchísimo por deconstruir en la sociedad y sobre todo en los medios masivos de comunicación, en la producción de contenidos para que efectivamente se reflejen nuestras distintas realidades como sociedad. Así que bueno, ahora sin más le doy paso al resto de mis compañeras para que puedan seguir desarrollando los ejes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Fernanda García, estudiante de la carrera de Abogacía de Ciencias Económicas, y vamos a dar introducción al eje que habla sobre las violencias y el rol de los adultos cuando toman conocimiento de las violencias. Bien. La mayoría de los adolescentes tienen poca o ninguna experiencia en las relaciones, por lo que valoran ese conocimiento de una manera irreal e idealizada por la influencia tanto de la literatura, el cine, la música o de las redes sociales. Sin experiencia en las relaciones de tipo afectiva y sobre los comportamientos adecuados en la misma, unida a su falsa percepción de cómo saben, cómo deben ser, sitúa a los jóvenes en una situación de riesgo. Cuando hablamos de la juventud, surgen miles de interrogantes, como por ejemplo, ¿qué ocurre en las relaciones eróticas afectivas en la juventud? Si son violentas estas relaciones, si existe violencia por razón de género en las mismas. Ante estas cuestiones, muchos adultos responden o piensan que los adolescentes hoy en día saben darse cuenta de este problema y por lo tanto no existen este tipo de relaciones. Las chicas y los chicos ya son iguales. Entonces, a continuación, nos parece importante introducir este tema a través de un video, en donde vamos a poder observar situaciones que pueden alertarnos a nosotras y a nosotros que estamos en presencia de actos de violencia. A casi todas nos pasó y pensamos que no era para tanto, que estábamos exagerando. Y es que cuesta mucho verlo. A mí me cayó la ficha cuando pensé en mi hermana y en mi mejor amiga. ¿Cómo sería si les pasara a ellas? Que su pareja les revise el celular, que las aleje de sus amistades, o las humille, que controle lo que se ponen, a dónde van, y no vuelven, o que las obligue a hacer cosas que no quieran. Ese día lo vi con más claridad. Amiga, date cuenta. Es violencia. Bueno, ahí como veíamos en forma de conclusión vamos a ir hablando, desarrollando los tipos de violencias que muestra en el video. Pero antes vamos a definir qué es lo que implica violencia en las relaciones eróticas afectivas. Entonces decimos que es toda acción u omisión que produzca un daño psicológico, físico, sexual, económico, político en el seno de una relación, cometido por uno o ambos miembros con el fin de dominar y someter al otro en la interacción. Bien, acá ahora en la plaquita vamos a poder ver los diferentes tipos. Vamos a arrancar con la psicológica, que dentro de todo es la que uno más presencia en los tipos de relaciones, y podemos encontrar diferentes indicadores o diferentes conductas en las cuales se presencia este tipo. Muchos ya estuvieron comentando anteriormente, por ejemplo, el control y el acoso, tanto en las redes sociales y aplicaciones de celular, que ahora se volvió con el avance de la tecnología
una facilitadora de este control y prohibición, es ejercida a través de la vigilancia constante de actividades realizadas por, a través de qué, de las amistades, de la forma de vestir, de los hobbies, del dinero, revisar el celular de otra persona, etc. El aislamiento, que justamente el objetivo que tiene el aislamiento es impedir que el adolescente tenga una vida social y personal y que dedique todo el tiempo a estar con la otra persona. Los celos que recién manifestaban, que era la sospecha constante acerca de las actuaciones de una persona. Lo que más preocupa de los celos es que se considera una muestra de amor muchas veces, y que las personas que sienten celos se creen dueños o dueñas exclusiva de otra, por lo que entramos en tipo una relación de posesión. También las humillaciones, los desprecios y descalificaciones que se manifiestan a través de burlas, insultos, reproches en público o privado, cuyo fin es atacar y acabar con la autoestima del adolescente. Esto hace que a esta edad se produzca en profundidad trastornos alimentarios como la bulimia, la anorexia, etc. La manipulación emocional y amenazas, que también surgen mucho, también llamado, esto se puede llamar con chantaje emocional, el cual se puede manifestar de varias formas, ya sea a través de castigos, victimización, amenazas, que pueden ir desde una agresión, un abandono, una promesa de suicidio. Una de las causales más comunes y que se ha hablado de último tiempo es el bullying, que es la exposición que sufre un niño, un adolescente a daños físicos o psicológicos de forma intencionada y reiterada por la otra parte, o de un grupo de ellos cuando acude en situación en el entorno del colegio. Bien, ahora en la siguiente filmina vamos a presenciar la violencia sexual, que como sabrán es un mecanismo de poder frente a la libertad sexual de otra persona que tiene lugar cuando alguien decide qué quiere, con quién, cómo, cuándo y dónde, teniendo el control en todo momento de hacer lo que desee. En el momento que no se desee continuar con lo que se está haciendo, el no y hasta aquí debería ser suficiente. Entonces nos preguntamos cuántas personas realmente acceden a mantener una relación sexual sin desearla. Esta pregunta es difícil de responder, ya que falta de conciencia sobre lo que significa y produce este hecho hace que cueste reconocerlo muchas veces cuando no hay consentimiento como violación. Esto hace que aparezca una dicotomía entre el falso consentimiento, que es producido por el miedo o la amenaza, y la aceptación del acto, y el consentimiento libre de las personas. Este modelo sexual, las mujeres vivimos siempre una doble moral. Por una parte se nos exige que seamos atractivas y que seduzcamos, mientras que por la otra, si lo hacemos de manera explícita, somos gravemente insultadas y corremos peligro de ser agredidas. En la siguiente filmina vamos a poder ver cómo el avance de la tecnología y de la ciencia han aparecido estos nuevos mecanismos de chantaje o extorsión sexual, que configuran sin dudar violencia sexual. Entre las más conocidas vamos a arrancar con el sexting, que hoy en día resulta evidente que con la proliferación de las aplicaciones, de las redes sociales y demás mecanismos de transmisión de documentos o imagen, el sexting se convierta en la acción de difusión o publicación de contenido. Queremos recalcar que el sexting en realidad no es malo en sí, sino que el mal uso de esto lo es. La sextorsión, como nosotros lo sabemos llamar, o el chantaje sexual, aparece en todas las edades y se combate sin duda con menos herramientas y más miedo entre los jóvenes. Los delincuentes que lo realizan juegan con la vergüenza y la culpa para extorsionar y conseguir que la persona realice lo que su extorsionador le pida a cambio de no contar nada de lo sucedido, a cambio de no revelar las imágenes que sean distribuidos. En la siguiente placa podemos ver otro mecanismo que ha aparecido ahora con el avance de las redes sociales, que es el grooming, ¿no? El grooming consiste en establecer lazos de amistad con un niño o una niña de manera deliberada por parte de un adulto, para obtener satisfacción sexual mediante el envío de imágenes eróticas o pornográficas del menor, solicitando estas o incluso como medio y preparación a un encuentro sexual posterior. Efectivamente, se refiere sí o sí a la pederastía y supone un grave problema sobre la seguridad de los menores en Internet. En la próxima placa, que más o menos las chicas estuvieron hablando con anterioridad, nos pareció importante ver cómo la violencia simbólica está todo el tiempo y en los diferentes medios de comunicación y los medios audiovisuales. Yo acá en la filmina les puse que, por ejemplo, películas que han sido muy conocidas, como 50 sombras de Grey, 3 metros sobre el cielo y 365 días, que apareció hace poquito, la han subido a Netflix,
Y también podemos apreciar los programas televisivos como el Bailando por un Sueño o los programas conocidos como de Chimento o de espectáculos Intruso, LAMP, etc. Y también nos parece importante recalcar que no solamente en eso, todas siendo jóvenes y adolescentes continuamente ahora por el aislamiento no, pero salimos a bailar o ponemos la tele o la radio y vemos este tipo de canciones que reflejan micromachismo, que se reproducen, estos tipos de estereotipos. Así que ahora Gise va a colocar un video en donde van a pasar fragmentos de temas que demuestran cómo la violencia aparece de forma explícita. Soy propietario de tu lado más caliente, soy dirigente de tu parte más urgente, soy artesano de tu lado más humano y el comandante de tu parte de adelante. Vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo. Sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Yo quiero una mujer como la tele, que hable solo cuando uno quiere, dejarla en el rincón que tú prefieres. Yo quiero una mujer como la tele. Quiero una mujer bien bonita, callada, que no me diga nada, que cuando me vaya en la noche y vuelva en la mañana no diga nada, que aunque no le guste que tome se quede callada y no diga nada. Quiero una mujer que no diga nada, na 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 na. Cuidado, me puedes perder si algo más no me atiendes. Te voy a dejar de querer si te pasas de amable. Lo puta que sos, te gusta la fija y que eso no pasa y que la tabla del 2. Déjate de joder y no te hagas la loca, años pagaste bien la boca, me diste un beso y casi me mataste, de la baranda leche que largar. Tu reputación son las primeras 6 letras de esa palabra. Llevarte a la cama era más fácil que respirar. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda me darías el derecho. Regalamos el barra, venid aquí. Venid aquí. Venid aquí. No tengas miedo. A tu cola le falta crema, a tu boca una mamadera. En la pibe te la vamos a dar, te la mano te la. Lamentamos interrumpir la rumba, pero quiero que ahora todas las mujeres se pongan contra la pared, porque vamos a requisarla, tú sabes. Contra la pared, contra la pared. Te daría 3 corchazos por atrevida. Con gran tranquilidad, amablemente, le fajo 34 puñaladas. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo, ay, ay, ay. Por eso, señor juez, si salgo en libertad, te juro que esta vez la mataré. Te juro que esta vez la mataré. La forma de conclusión de la violencia simbólica me pareció importante ver cómo uno no presta atención muchas veces y vemos que las letras son bastante impactantes. Ahora, para seguir con las filminas que estábamos viendo, ahí ya lo va a conectar, vamos a seguir con la que en la pareja, o en la relación, mejor dicho, de entre jóvenes no se ve tanto, pero es la violencia económica o patrimonial, que es la que se dirige a ocasionar el menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de una mujer. Y vamos a seguir con la violencia política,
que es aquella que se dirige a menoscabar, anular o impedir, restringir la participación política de los y las jóvenes. Cuando todos sabemos que a partir de los 16 años los adolescentes ya pueden votar, elegir sus representantes, también pueden integrar comisiones o representaciones a través de un centro de estudiantes en los colegios secundarios, y también pueden participar en los partidos políticos como militantes. Luego vamos a ver, y por último, el tipo de violencia física, que es la que todos mayormente conocemos, es la que es más fácil de reconocer, que es la que se emplea contra el cuerpo del adolescente, produciendo un dolor o un daño. Dentro de las manifestaciones más comunes, dentro de la relación juvenil, se produce desde el simple empujón, una bofetada o directamente hasta la utilización de cualquier elemento u objeto para dañar a la otra persona. Bueno, muchas gracias. Ahora voy a darle el paso a mi compañera Ayelen, que va a exponer acerca del ciclo de violencia. Hola a todos, gracias Fer. Como ahí vemos, el ciclo de violencia para Walker consta de 3 fases. La primera fase es la fase de acumulación de la atención. Esto es donde la víctima percibe cómo el agresor va volviendo a ser más susceptible, respondiendo con más hostilidad, encontrando motivos de conflictos en situaciones normales, en la vida cotidiana. La segunda fase es el estallido de la tensión, la violencia finalmente explota y da lugar a la agresión. Y la tercera fase es la luna de miel o del arrepentimiento. Estos vemos donde quien agrede comienza a pedir perdón, a hacer regalos, esto de engatusar, por así decirlo, y promete que no vuelve a agredir, que no volverá a agredir, a hacer daño, y no es así. Recién decía que es de 3 fases, porque para Walker es así. Para Baldry la imagen que estamos viendo en la pantalla, las fases son 7. Esto es la intimidación, el aislamiento, la crítica, la segregación, la agresión física y sexual, la falsa reconciliación y el chantaje emocional. Si vemos, es más o menos parecido, nada más que se dividen, por así decirlo, un poco más las fases. Bueno, y ahora Pau va a seguir con el rol de la persona adulta en la violencia. Hola a todos y a todas, yo soy Pau, soy de la Facu de Derecho. Bueno, por lo general los jóvenes, cuando quieren hablar de sus problemas, como ven al adulto como una figura de autoridad y como una marcada distancia en la relación, constantemente buscan hablar de sus problemas con sus pares o con sus amigos de la misma edad. Pero cuando deciden hablar con un adulto, tienen que tener en cuenta primero agradecer la apertura y la confianza y escuchar más que nada sin juzgar y sin presionar para que la persona cuente con detalles, con situaciones específicas de qué vivió, sino que es algo que se da, que hay que tener paciencia, la persona va a ir hablando poco a poco, en cuanto se sienta cómoda, porque son hechos traumáticos que todos somos conscientes de que cuesta hablarlos. Entonces, nada, más que nada esto, y acompañar y contener, y incluso guiarla hacia otras personas especialistas en este tipo de violencia para que puedan encontrar otro tipo de contención. Después hay algo que todos los adultos tienen que tener en cuenta, es que nada justifica la violencia. No hay que acorralar, por así decirlo, o revictimizar nuevamente con preguntas del tipo de qué hizo, de qué hizo la persona para provocar la violencia y qué actitudes tuvo, porque esto es contraproducente. Nada de lo que haya hecho una persona justifica la violencia hacia la misma. Y después hay casos en los que se puede dar que la víctima se sienta culpable de no haber visto la situación, de no haber captado mejor las señales, o de haber tenido una actitud que haya hecho que el otro reaccione de tal forma. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer que se sienta cómodo y que no sienta culpa, porque claramente, como dije antes, no se justifica. Si bien hay que tener en cuenta la confianza y que es un tema muy sensible,
y que forma parte de la intimidad de esta persona, hay secretos que no se tienen que guardar. Si el adulto ve que el joven está en riesgo, su salud, su vida, su integridad, tiene que dar aviso a su red de apoyo. La red de apoyo y contención está conformada por los adultos y las amistades más cercanas de la víctima, y por los especialistas a los que les tenemos que dar a conocer esta situación. ¿Qué se busca? ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que la persona pueda salir de ese vínculo, pueda deshacerlo, porque es una relación violenta, y distanciarse. Si bien conocemos que este no es un proceso fácil, es por eso que tenemos que acompañarla y, bueno, contener en la medida de lo posible para que sea lo menos conflictivo. Bueno, ahora le doy lugar a que hable mi compañera Jules. Está muy bueno lo que recalcaron las chicas. Vamos a dar paso a lo que ya vendría a ser las conclusiones. Desde la escuela itinerante, cuando nos propusieron el taller, también decía herramientas, ¿no? Para que a ustedes les sea fácil trabajar en territorio como herramientas facilitadoras, y les armamos una pequeña cartilla con diferentes talleres, trabajos, propuestas que se pueden realizar tanto de manera virtual como de manera presencial. Algunos talleres pueden ser que quienes ya trabajen estas temáticas los puedan haber visto. Ahí vamos a ir bajando para mostrarles. Son cartillas, ahí les dejamos todos los links. Se los vamos a pasar al mail que dejaron de contacto, ¿sí? Donde son talleres que han armado diferentes organizaciones, organizaciones civiles de educación popular, también han armado diferentes universidades, organismos estatales, etcétera, ¿sí? Los hemos dividido en 3 ejes. El primero, en esto cuando hablábamos de jóvenes y adolescentes, lo que son los vínculos eróticos afectivos. El segundo, que es sobre derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, todo lo que es ESI, lo que es ITS, cómo abordar temáticas relacionadas al derecho y a la procreación responsable, bueno, educación sexual integral. Y por último, un eje que habla sobre las violencias de géneros, ¿sí? Tanto en los ámbitos públicos como privados, las nuevas formas de violencias en jóvenes, las TIC y el uso responsables de las mismas, los estereotipos. Acá no solamente son talleres presenciales o virtuales, también hay talleres que son destinados para personas sordomudas, etcétera, ¿sí? Y agregamos un taller aparte de violencias de género que nos parecía importante, un material que habíamos buscado, que quienes tienen niñas pueden ver que en algunos programas o canales de dibujos animados, de anime, sale el No te quedes callado, basta de bullying, que hace la compañía Cartoon Network, que tiene muchos materiales para trabajar este tipo de problemáticas en los colegios, tanto a nivel primario, pero también muy buenas temáticas a nivel secundario, tanto para jóvenes como también trabajos para docentes, capacitadores, facilitadores y para padres, ¿sí? Nos parecía importante compartírselo para que lo puedan difundir, visibilizar y utilizar, y a su vez en esto ya empezar a hacer un cierre ahí junto a mi compañera Gita y a Caro, y recalcar por ahí, 2 cuestiones muy importantes que se estuvieron hablando durante el taller, que primero que nada el laburo que se debe seguir haciendo tanto a nivel estatal como desde la educación popular, desde el lugar o rol que nos toca ocupar,
hacia las juventudes, hacia las adolescencias, ¿sí? No solamente dentro de un ámbito educativo, de educación formal, sino sobre todo de educaciones populares y de educación informal, talleres vivenciales y demás, pero sobre todo el escuchar y acompañar, que es el rol que nos toca a los y las más grandes en estos sentidos. Y en esto recalcar, como hablábamos durante todo el taller, no solamente hablar de los jóvenes, los adolescentes como sujetos y sujetas de derechos, sino como sujetos y sujetas políticas, ¿sí? Me parece importante que sea como lo que nos quede del taller, ¿no? De la escucha hacia lo que el joven o la joven quiere, necesita, vivencia, ¿sí? Porque no es que es tan mal lo que ellos viven, o lo que ellos sienten, o cómo se expresa, porque nosotros vivimos o transcurrimos o presenciamos otra forma de vivir las adolescencias y las juventudes. Y ahora, como, bueno, remarcaron al último mis compañeras del eje de violencias, esto de acompañar y dejar vivir esta etapa en libertad, ¿sí? Cuando hablan del rol de las personas adultas, porque son quienes mueven el mundo, o sea, no son, muchas veces decimos son el futuro, no son el futuro, son el presente, son quienes motorizan, vivencian y nos generan esa deconstrucción, ese nuevo pensamiento, nos brindan, como por así decirlo, la semilla de empezar a pensar diferente, y los cambios los traen ellos. Los cambios hacia una nueva sociedad, hacia una sociedad que busca igualdad de derechos, hoy en día son quienes motorizan ese cambio. Así que muchas gracias por participar y quedarse a escuchar todo este tiempo. Los mensajes han sido muy productivos, y ahí les dejo en manos de Rita y de Caro, así ya cerramos. Bueno, ante todo quiero agradecer a todos los a todas las personas que decidieron acompañarnos en este puente que queremos hacer con el conocimiento y con la información que está dando vuelta. Cuando empezamos a formar este taller, encontramos algunos obstáculos en cuanto a la información. Entonces yo les propongo que cada uno desde el espacio que está trabajando empiece a producir material, empiece a producir números, porque a nivel nacional nos ha costado encontrar números que demuestren que este fenómeno social, que la violencia de género en las personas jóvenes es muy severa y es muy grave, ¿sí? Como personas adultas, bien como recalcaron ya las chicas en todos los ejes, tenemos que acompañar este flagelo por el que están pasando muchas personas en situación de violencia. Y a este acompañar tiene que ver también con un compromiso muy serio de ser facilitadores en una transformación social. Porque como dijimos, esto no termina con una denuncia, sino tiene que ver con muchas aristas que hay que erradicar. Y las ESI son muy importantes en esta desconstrucción cultural. Entonces, bueno, le agradecemos a todas las personas que se han animado a participar. Les dejamos esa tarea de reflexionar cómo transmitir esta transformación social en políticas públicas, y felicitamos a todo el grupo de Escuela Itinerante de Género, a todas las jóvenes que continuamente se están formando para mejorar lo que se puede transmitir en estos espacios. Muchas gracias. Bueno, como cierre también agradecer, por supuesto, como decía Rita, la participación de todas y todos. Se extendió, pero creemos que el nivel de asistencia y de audiencia y de permanencia ha sido muy alto. Quedó bastante gente afuera. Creíamos que esta era una posibilidad de mucha articulación, como han visto ustedes. Hemos participado desde distintos espacios locales institucionales, la MUNI de Cosquín, la MUNI de Carlos Paz,
la MUNI de Altagracia, la MUNI de Río Primero, organizaciones de la sociedad civil como la asociación de la, como CREAR, como Jani ahí recomendaba, la gente del CEMUPRO de Río Cuarto, la gente del CEMUPRO a nivel provincia y a nivel nacional, la posibilidad de articulación con la Universidad Nacional de Córdoba, con las escuelas itinerantes de género, con la Federación Universitaria de Córdoba, con la Unidad Central de Políticas de Género, digo, ha sido un trabajo de mucha coordinación y bueno, entendemos por qué quizás se extendió más en el tiempo, pero no queríamos dejar de destacar la importancia de generar estos espacios de reflexión y de debate justamente para poder apostar a la transformación. Y sobre todo esto, ¿no? Pensar en que las juventudes y las adolescencias no son el futuro del cambio, sino que están siendo ahora, y en esto tenemos que poder apostar también como adultos responsables de las políticas públicas en ejercicio de las funciones, en cómo generar instancias de mayor participación y de mayor escucha, de mayor diálogo, pero también de mayor decisión que involucre a las adolescentes y a las adolescentes en esto de poder pensar las violencias de género. Por eso, muy agradecida también a las chicas de las escuelas itinerantes, porque realmente han hecho un trabajo de alta complejidad, de atravesamiento de temas muy sensibles, pero creo que a la hora de tener que pensar en cómo operativizamos el trabajo de prevención con jóvenes y adolescentes, estos temas tienen que estar en la cuestión cotidiana de cada uno. Así que bueno, agradecerles a todas y a todas la participación. Los certificados, como les dijimos, van a estar de acuerdo a los mails que han pasado y a los formularios de inscripción que han tenido. Agradecer nuevamente a la MUNI, a Cosquín, a Carlos Paz, a Río Primero, al CEMUPRO Río Cuarto, al Centro de Estudios Municipales y Provinciales que nos ha facilitado el espacio virtual y la colaboración, a la Universidad Nacional de Córdoba, a la FUC y a las escuelas itinerantes de género. Todo el material también lo vamos a estar distribuyendo por mail, si han completado los formularios, nos vamos a estar comunicando por esa vía. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, buen fin de semana, y bueno, feliz día del padre los domingos para que compartan en familia. Chao, muchas gracias.